Hola a todos, hoy quiero enseñaros cómo voy a customizar mi nuevo neopreno de surf para la actividad de barrancos. Y sí, seguro que muchos estaréis pensando, oye Nuria, que en el mercado hay un montón de opciones de neoprenos ya creados específicamente para barranco. Y obvio que sí, nosotros tenemos una gran variedad, hemos probado muchísimos. Y es verdad que estos neoprenos pues tienen sus ventajas, están diseñados para aguantar muy bien la abrasión, ¿no? Entonces, cuando tienes que hacer destrepes y te vas rozando contra las rocas, cuando tienes que hacer toboganes, saltos, impactos, pues tienen bastantes refuerzos. Pero no todos son ventajas. También tienen algunas desventajas que te hacen pensar si realmente son tan buenos. La primera es el precio. Un neopreno de barrancos hoy en día entre 240 a 340 euros seguro que te gastas. Así que ya hay un dinerito ahí. Calidad. O sea, cada vez se comenta más en la comunidad de barranquistas que se están perdiendo calidad. Tenemos aquí un neopreno que al tercer barranco ya le han salido bolitas, a los compañeros les está pasando igual, y algo que a mí me da mucho coraje es que todas estas pegatinitas que lleva por aquí de su diseño se acaban desintegrando de forma crónica en todos los barrancos y todos estos trocitos se acaban por el río, entonces eso me da mucho coraje. Luego, bueno, el tema de la calidez. Realmente no son tan calentitos como promete. Son calentitos, sí, pero como otros neoprenos. Si no, yo os invito a que los probéis, a que os pongáis uno de surf, uno de buceo y veréis que también son calentitos. Entonces este no es un punto para mí diferencial. Y luego, por último, destacaría que como desventaja, si eres chica, el drama se multiplica porque hay pocos modelos, los modelos, las tallas no nos acaban de encajar, a mí me están cortos, a otra le aprieta el pecho, a otra no sé qué. Bueno, un drama. Y el tema de que sea calentito, las chicas nos cagamos de frío y ya lo sabéis. Entonces, ¿son buenos estos neoprenos que han diseñado especialmente para barrancos? Sí, obvio, los estamos usando todos. Ahora bien, ¿podemos usar otros neoprenos que no sean de barrancos? Pues también, o sea, para mí no hay reglas escritas. Si te va bien, úsalo. Entonces, si lo vas a usar, sí te recomiendo que hagas un par de adaptaciones que no te van a costar ni mucho dinero, ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo y que van a aumentar pues el tiempo, ¿no? La vida útil que va a tener el neopreno. Os lo explico paso a paso. Ahora os voy a explicar los materiales que vamos a necesitar y solo van a ser 3 materiales. El primero de ellos es el neopreno, que es súper evidente. Vamos a necesitar un neopreno que nos encante, no nos vamos a poner límites. Puede ser un neopreno de surf, de buceo, un neopreno que hemos conseguido en Wallapop a un precio increíble, ese neopreno que nos encanta cómo nos queda, el neopreno que queramos utilizar en barrancos sin límite. Y luego vamos a utilizar 2 productos que yo tengo en mi botiquín de neopreno. El primero es Poliglue. Este botecito de unos 250 mililitros lo puedes encontrar por un precio de entre 15 y 30 euros, depende de donde lo compres. Y luego vamos a usar Melco. Es esta tela que vemos aquí muy ligerita. Y este producto, pues un cuadradito de 30 por 50, aquí ya sube un poquito más, nos va a costar 30 euros más o menos. A partir de aquí, esto es como todo, cuanto más azúcar, más dulce, te puedes volver loco y empezar a aplicar millones de productos. Yo considero que con estos 2 productos el neopreno va a quedar lo suficientemente fuerte, resistente, como para aguantar la actividad de barrancos. Así que venga, al lío. ¡Ey! Un momento, se me olvidaba deciros que os voy a dejar en la descripción el nombre de los productos, los enlaces y también os voy a dejar unos códigos de descuento para que los podáis usar y tanto para comprar estos productos como otros para montaros vuestro botiquín de reparación de neoprenos. Ahora sí, al lío.
manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es sellar las costuras. En los trajes de neopreno de Barrancos las costuras vienen selladas con una capita bastante gordita, aunque no todas. En la parte superior algunas quedan al aire y luego en la parte del antebrazo, que sufre un poquito más, pues las vuelven a sellar. En nuestro caso, el neopreno de surf tiene todas las costuras al aire, totalmente abiertas, y esto es lo que vamos a mejorar. Para ello vamos a usar este producto que se llama Polyglue. Polyglue es un barniz de poliuretano, como veréis ahora es un poquito denso, como si fuera una textura de miel, y es súper elástico, o sea que se va a mover con nosotros. Cuando el neopreno se estire y se encoja, este producto también lo va a hacer y entonces no se va a agrietar. Está diseñado especialmente para proteger las zonas con mucho desgaste, como son, pues aquí lo estamos viendo, las costuras, pero también nos valdrá para las rodilleras. Bueno, luego lo veremos más adelante. Entonces, para aplicar, lo que tenemos que hacer es limpiar la zona. Como siempre, estos son consejos básicos. Y vamos poquito a poco a utilizar un pincel plano para poquito a poco ir colocando una capa fina de este producto. En total vamos a aplicar tres capas finas con un intervalo de aproximadamente entre 1 hora y 2 o 3 horas según vayamos viendo. Yo en mi caso ha sido bastante rápido porque hace calor, es veranito. Entonces hay que tener paciencia, dejar secar bien las capas e ir colocando poquito a poco el producto. Esto es importante porque si lo aplicamos en bloque, como pasa con los neoprenos de Barranco, acaba despegándose en bloque y acaba levantándose por los laditos. Si lo hacemos poquito a poco, como estoy haciendo yo en mi neopreno, lo que conseguimos es que el producto vaya calando para adentro de la tela y se adhiera mejor. Es importante que hagamos esto en un lugar ventilado y que no le dé el sol directamente. Como veis, el acabado no es una línea perfecta, pero ya veréis que el resultado final es bastante bueno. Hay gente que se obsesiona con esto de que la línea no sea recta del todo y entonces utiliza precinto o utiliza una jeringuilla para ir inyectando poco a poco el producto. Yo he probado estas opciones y la verdad es que no me parece que el resultado sea tan excelente como para gastar más material y más cacharros. A mí con el pincel ya me parece suficiente y me parece muy cómodo. Como os decía, lo bueno de este producto es que es muy elástico. Esto es un punto genial. Otro punto es que nos va a ayudar a que nuestro neopreno sea más impermeable porque va a hacer que sean estancas estas partes que vamos a sellar. Luego, bueno, la fácil aplicación. Viene listo para usar con un pincel, una espátula. Se crean estas capitas finas que se secan súper rápido, ya lo veréis. Si te manchas la mano es súper fácil de quitar. Con un poquito de acetona te lo quitas y no hay problema. Y el acabado es bastante profesional porque queda la línea, ya veréis que al final queda una línea bastante gordita, queda una línea brillante y con un aspecto bastante bueno. Mira, aquí lo estábamos viendo ya con el neopreno todo colocadito y este primer paso ya lo vamos a dar por acabado. En el segundo paso vamos a hacer nuestras rodilleras y para eso vamos a usar el mismo producto pero cambiamos la técnica de aplicación. Como estáis viendo en la imagen, echamos un chorro bien generoso en la zona que queremos proteger. En este caso el neopreno de surf que yo tengo y que es muy habitual que lo tengan todos, pues ya tiene la zona delimitada, donde está la rodilla ya está marcado. Entonces echo un buen chorro como para que quede una capa generosa y con un pincel lo voy restregando. Aquí podría utilizar una espátula pequeñita, aunque tampoco es tan grande el área y yo con el pincel me he apañado muy bien. Lo vamos restregando hasta que consigamos una capa uniforme por toda la área que vamos a querer cubrir.
En este proceso vamos a hacer esto 3 veces, igual que antes, 3 veces. La diferencia es que en este caso la capa que vamos a aplicar es mucho más generosa. No sé vosotros, pero para mí las rodillas es una de las partes que más sufre en el barranco. Casi siempre mis neoprenos acaban rascándose por ese lado. Podemos hacer lo mismo en las coderas. Yo no lo voy a hacer porque este es un neopreno gordito que tengo intención de utilizar para barrancos fríos y entonces normalmente llevo una chaqueta de kayak, entonces no me parece necesario además, ¿no?, hacerle esta capa a los codos. En mi experiencia en mis neoprenos nunca se me rompen por los codos y entonces no le veo sentido, pero si a vosotros sí que os sufre esta zona del neopreno, valoradlo y ponerle 1, 2 o 3 capas, lo que consideréis. ¿Veis? Ya he conseguido aplicar todo el producto de una forma uniforme y tengo que repetir el proceso con las 2 rodillas. ¿Vale? Para que veáis más o menos la cantidad que uso. Más vale usar de menos y luego añadir más que no quedarnos largos, porque si echamos de más es fácil que nos quede una rebabilla, que la tela no se sature y no le dé tiempo como a absorberla bien. Tampoco pasaría nada, quedaría un poquito rugosito, ¿no? Se vería la rebabilla, pero bueno. Si lo podemos hacer bien, mejor. Aquí lo estamos aplicando en un momento y al final de cada aplicación, como estamos aplicando una capa más generosa, recomiendo darle unos golpetones para que acabe de distribuirse bien. Y ya lo tenemos. Pues seguimos avanzando con nuestro neopreno y ahora vamos a atacar la parte de la culera. Yo lo que he hecho ha sido fijarme en los neoprenos que tengo. Este es el más de los más viejos que tengo todavía por casa. Y entonces, yo por aquí ya lo he tenido que reparar varias veces porque es la zona que yo más desgasto por mi forma de hacer los barrancos, de avanzar en los barrancos. Entonces, por aquí, por esta zona, en este caso también va protegido, pero yo considero que no lo necesito porque siempre voy con culera y porque la experiencia me dice que es esta zona la que voy a tener que proteger más en mi caso, vosotros valorando en vuestro caso. Y entonces lo que voy a hacer es usar melco, esta tela, la voy a cortar y la voy a pegar, que ahora os enseño cómo va. Sobre el propio neopreno vamos a colocar la pieza de melco para marcar el cuadrado, el trozo que vamos a necesitar. En mi caso voy a querer cubrir toda esta zona que estoy indicando en el vídeo y la corto. Después voy a hacer que los bordes sean redonditos. ¿Por qué? Pues porque los picos hacen que se levante muy fácilmente la tela. Si hacemos un pico redondito, si lo redondeamos, vamos a conseguir que sea más duradero. Así queda. Cuando lo tengamos, seguimos cortando todas las piezas, las 2 piezas que yo voy a utilizar en mi caso. Tú puedes utilizar más si lo consideras para los codos u otras zonas. Se corta muy bien porque es una tela muy finita. Vale, colocamos el neopreno. Es importante que estiremos muy bien el neopreno, que no queden arrugas en la medida de lo posible. Lo aplanamos, colocamos la pieza de melco ya cortada y con los bordes redondeados encima del neopreno, la estiramos bien, que quede bien planita, con paciencia, y vamos a poner una tela encima para proteger del calor el neopreno. También estiramos bien la tela y vamos con la plancha. Importante, la plancha no tiene que estar con el modo de vapor, no queremos vapor. Vamos a colocar la plancha en un lugar fijo y lo mantenemos durante unos 10-15 segundos. Y vamos moviéndonos a otras zonas del neopreno, poco a poco.
Cuando retiramos la plancha y levantamos la telita de protección, veremos que en el bordecito empieza a aparecer un brillantito que es el pegamento. Esto quiere decir que ya está sellado. Ahora voy a repetir en la otra parte del neopreno, voy a repetir el proceso. Ya he colocado la plancha y se está calentando. Os voy a enseñar esto del bordecito que os comentaba. ¿Veis? Aparece así un pequeño ribete, a veces más grande a veces más grande, a veces más pequeño, y ya lo tenemos. Mirad, esta tela lo que tiene es que es súper elástica y además tiene un acabado muy profesional porque, bueno, ya lo veis que el tejido es bonito. El resultado es este, mis culeras. Así me han quedado. Pues esto ya lo tenemos, chicos. Pim pam, más fácil de lo que pensabais, ¿eh? Y aquí tenemos el resultado, ya lo hemos dejado un día enterito, 24 horas en posición plana y este es el resultado final, mi neopreno de surf adaptado para aguantar la actividad de barrancos. Aquí están todos los bordecitos, todo bien rematado, lo que son las rodilleras y las culeras. Así que ahora solo me queda disfrutarlo. Ya habéis visto que es muy fácil, así que os invito a hacerlo vosotros. Yo lo he hecho en el comedor de mi casa tranquilamente y si yo puedo, os aseguro que vosotros también. Hasta la próxima.